Te invito en este día a recibir una bendición muy grande de parte de Dios. Él ha escuchado tus necesidades, aunque usted piensa que tus oraciones han sido en vano. El Señor quiere darte la respuesta a esas oraciones. Te invito a estar en su presencia, aquí con nosotros en María Visión, en este día. No te vayas. Tu gracia, Señor, me basta. Siempre comienzo ese programa extendiendo una invitación. Y una invitación de parte de Dios que quiere concederte una nueva vida. Quiere regalarte un regalo sin ser merecido. Un regalo de un cambio radical en tu vida. Para eso usted tiene la oportunidad de abrir su corazón, de sentar en su presencia, de escuchar su voz. Usted va a estar escuchándome a mí, pero tienen que saber que por medio de María Visión y por medio de este instrumento, Dios va a tener la posibilidad de hablarte a tu corazón. Y cuando su palabra llega a tocar tu corazón, créame, hace maravillas. Cuando tú le permites a Dios actuar en tu vida, prepárate. Es algo muy bello lo que Dios quiere hacer en tu vida el día de hoy. Pero para eso usted tiene que contestar. O sea, Dios está llamándote, invitándote a recibir un regalo inmerecido. Pero usted, ¿qué va a hacer con ese regalo? Y tú me dices, pues, ¿qué debo hacer? Pues abres tu corazón y vamos a orar juntos. Comenzamos entonces poniéndonos en todas las naciones donde estamos reunidos en este momento, viendo o escuchando ese mensaje, tenemos la oportunidad de estar a los pies del Maestro. Y en oración siempre entramos en esa oración con el señal de la cruz, ¿te acuerdas que te enseñaron? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con el poder de la Santa Cruz y lo que significa de la muerte y resurrección de nuestro Maestro, de nuestro Mesías, de nuestro Salvador. Tenemos la dicha de estar en tu presencia, Padre amado. Reúno a todas las naciones por medio de la gracia de ese canal y los deposito a tus pies. Escucha nuestro clamor, escucha nuestra oración. Sé fiel, Señor, a tu palabra hoy en día de bendecir a todas las naciones, a toda tu iglesia y a cada uno que escucha tu voz. Padre amado, en este momento hay miles y cientos de miles de personas abriendo su corazón. Prémianos con esa bendición que tienes preparado para cada uno. Tu gracia me basta, Señor. Ayúdanos a comprender ese regalo inmerecido de tu gracia. Lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tal? ¿Qué tal si yo te digo que tienes todo lo que necesitas para ser feliz? ¿Qué tal si en este día te recuerdo? Más bien, no te tengo que convencer, nada más te tengo que recordar lo que ya tienes. Vamos a ir aprendiendo a reconocer lo que es nuestro por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y para esa reflexión me gustaría empezar con un ejemplo un poco chistoso. Siempre me encuentro en aeropuertos o en aviones, lo cual me encanta. Y pues tengo el hábito de hacer algo bien cómico, porque viajo sola y soy una mujer, entonces según yo pongo como repelente, ¿no? Que contra esos, bueno, que piensan que puede coquetear o piensa que estás abierta a otra cosa. Entonces yo, consagrada al Señor y casada felizmente con Jorge, pues yo quiero como disfrutar de ese tiempo en el avión, escuchar alabanzas, leer la Biblia. Entonces lo que hago es eso, mi repelente. Pongo mis audífonos y pongo en mi iPod unas alabanzas, abro la Biblia y normalmente que me ven con un crucifijo, con un rosario, con la Biblia abierta, si tiene cualquier otra intención, bueno, ya se fueron, es como ese repelente que ni te tocan, ¿no? Ni se atreven. Pero el otro día estuve en un avión
Y el señor que estaba al lado mío, en cambio de asustarse de esos signos tan visibles de una persona muy de Cristo, se interesó. Entonces me empezó a decir, ¿y qué estás escuchando? Pues alabanzas. ¿Y qué son estos? Pues son cantos hermosísimos para mi Dios. ¿Cómo que para tu Dios? Pues sí, le canto de lo mucho que le amo, y al escuchar la letra, pues me uno en esa oración, y bueno, le empecé a explicar la alabanza, y me dice, ¿y qué estás leyendo? La palabra de Dios, le dije, estoy leyendo la Biblia. Me dice, es que soy musulmán, y no solamente eso enseño, no, entendí como seminario, como preparando discípulos, o no sé qué términos usan, pero un instructor, un maestro para los musulmanes. Entonces empezamos un diálogo respetuoso. Él quería saber lo que era mi fe y yo quería saber lo que era el suyo. Y entonces cuando él estaba explicando su manera de rezar, y hay cosas admirables de por sí, y el Corán es muy admirable como un texto, pero le dije al final de esa conversación, le dije, me das lástima. ¿Cómo? Me da pena, me da lástima tu fe. Imagínate para decir eso a un musulmán. Entonces me dice, pero ¿cómo me puedes decir eso? Le dije, qué pena, porque usted tiene que tratar de ser bueno. Usted tiene que tratar de lograr el favor con tantísimas reglas y los horarios de los rezos y tantas reglas que ustedes siguen. Y sabes, en diferencia, yo tengo a Jesucristo, mi Salvador, que vino y murió por mí. ¿Cómo es eso? Dije, el Hijo de Dios vivo, no es profeta como ustedes creen. Es el Hijo de Dios vivo que tanto amó el mundo, que aceptó venir a ese mundo para salvarnos y entregó su vida, entregó su sangre en sacrificio por nosotros. Y por su muerte yo nunca tengo que morir. Y por ese sangre derramado yo soy sanada, yo soy liberada de todo poder del mal. ¿Cómo? Y no solamente eso, le dije, por su muerte, por su resurrección, estoy llena del Espíritu Santo, Cristo vive en mí, ese mismo Espíritu Santo vive en mí, está operando en mí, está actuando en mí. ¿Cómo? Y entonces vimos claramente el contraste, y él me dijo, por poco me conviertes. Le dije, más te conviene, le dije, más te conviene que te conviertes. Bueno, la verdad no sé si se convirtió o no, pero me dio un tiempo de reflexión acerca de nuestra fe y lo que es la gracia. Queremos tratar en ese día el tema, no solamente el tema, pero la palabra. Yo siento que muchos en la iglesia dicen ciertas cosas, pero nunca entienden lo que están diciendo. Por ejemplo, cuando dice la Virgen Santísima María llena de gracia, o ese término como que no acabamos de entender lo que es. Entonces vamos a dedicar este programa para entenderlo. Pues en el ejemplo que apenas les expliqué, estaba demostrado la gracia. O sea, la gracia es un don inmerecido. La Biblia de América tiene una descripción de gracia muy interesante. Dice así, con frecuencia es sinónimo de favor, benevolencia, bondad, bendición, sea de un hombre para con otros, sea sobre todo de Dios para con los hombres. O sea, es un don inmerecido, un regalo. Nunca, nunca podríamos ganar la salvación. Nunca puede una persona ser suficiente bueno para merecer un regalo de Dios. Dios es tan generoso que derrame su gracia sobre toda la humanidad y quiere la salvación para todos. Vamos a buscar nuestras Biblias, vamos a ir a un corte. En los cortes son oportunidades, porque mira, yo no quiero que se queden convencidos de mi palabra, de lo que yo les explico, ni siquiera de los ejemplos que uso. Cuando usted abre su Biblia, usted empieza a leer y usted empieza a dejar a Dios hablarte a tu corazón. Entonces usa, por favor, ese corte para ir a buscar tu Biblia, porque vamos a hacer muchas referencias a ella durante ese programa. O pueden aprovechar, como muchos hacen, de llamar al canal y dejarnos sus peticiones. ¿Qué significa eso? En primer lugar, muchas gracias, porque es un gran apoyo para nosotros.
necesitamos ese apoyo económico. Entonces tus llamadas nos ayudan a evangelizar a las naciones. También tus llamadas significa peticiones, necesidades, y se une en familia para orar por usted. La familia de María Visión va a tenerte delante del altar y tienes una hermana que va a depositarte a los pies de la Virgen de Guadalupe. Yo cada semana me presento con ella para orar por ustedes, así que aprovecha. Y mira, como si fuera poco, hay varios regalos que se puede ganar en el sorteo de hoy. En primer lugar, quiero resaltar los 2 boletos para el desayuno de oración. Hay lugares de bendición, hay eventos de bendición. Ese evento fue soñado antes que se realizó y ya tiene 4 años cada mes. Y en todo ese tiempo hemos visto el poder de Dios actuar. Te invito a venir con nosotros al siguiente desayuno. Pueden entrar en nuestra página web o llamarnos para más información. ¿O qué tal? Pueden ganar los boletos, 2 boletos. 5 libros que nos hablan de la misericordia de Dios, Jesús misericordioso. 2 libros que hablan del amor del Padre. Una imagen que traje de la Basílica de Guadalupe, hermosísimo, con una oración. Y un libro escrito por mi mamá con el título Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo. Mucho para ganar, nada para perder. Ahorita regresamos. Gracias, Señor, me basta. Cuando usted contempla todo lo que tienes, ¿qué tiene? ¿Qué es tu posesión más grande? ¿Qué es tu posesión favorita? ¿Qué es lo que usted tiene? Para llegar a decir que solo tu gracia me es suficiente. Si tengo tu gracia, Señor, puede estar bien. Vamos a ir profundizándonos en esa reflexión. Quiero reconocer a algunas personas que yo considero muy inteligentes, y aparte muy buenos amigos, porque participan, llaman al canal, nos apoyan y nos permite participar en su milagro, orando por ustedes. María Concepción Pulido siempre nos llama y deja aquí presentes sus peticiones. Anulfo Salas de Saltillo. Anulfo, ¿cómo estás? Ya, gracias porque siempre estás unido con nosotros. Graciela Urrea, Valencia, nos llama y me da gracias. Mira, me significa mucho cuando me dicen cosas para animarme en el ministerio, realmente lo agradezco. Así que muchas gracias. Socorro Ramírez, de Colonia Valle Dorado. Guadalupe Lizardi también siempre llamando y uniéndote con nosotros, muchas gracias. Y Ramón y Leti, ya sabes, los quiero mucho. Bueno, vamos a continuar. Tu gracia, Señor, me basta. Vamos a tratar de entender qué es la gracia. Concluimos el otro segmento leyendo una definición y vamos a leerlo una vez más. Según la definición de la Biblia de América, la gracia es esto: que con frecuencia es sinónimo de favor, benevolencia, bondad, bendición, sea de un hombre para con otros, o sea, sobre todo de Dios para con los hombres. Lo que queremos resaltar en ese momento es que la gracia es un regalo, es un don inmerecido. No hay forma de merecer la salvación, no hay forma de merecer la gracia de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿te acuerdas que fueron a buscarlos? Vamos a abrirlas entonces y buscan conmigo la carta de San Pablo a los Efesios. Y vamos a leer del capítulo 2 y vamos a leer comenzando con el versículo 1, ¿qué te parece? Dice así: Antes, ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían el ejemplo de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros propios deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de esta naturaleza, merecíamos el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó tanto que nos dio vida juntamente con Cristo. Escucha eso: cuando todavía estábamos muertos a causa
a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Dios nos resucitó juntamente con Cristo Jesús y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo eso para demostrar en los tiempos futuros el gran amor que nos tiene y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que les haya sido dado por Dios. No es el resultado de tus propias acciones, de modo que nadie puede jactarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras según Él lo que había dispuesto de antemano. Palabra de Dios. Ese texto tenemos que abrir nuestra capacidad de entender la fe y entender qué regalo nos fue dado. Nacimos, después del pecado de Adán en adelante, había una separación total entre la creación y el Creador. Y había varios intentos a lo largo de los siglos por medio de los profetas que hablaban en nombre del Señor y llamaban a la conversión a los pueblos y se convertían y se acercaban y ofrecían sacrificios a Dios y otra vez se alejaban y otra vez profetas entraban y hablaban convocando al pueblo de Dios a la conversión y otra vez se alejaban de Dios y eso seguía. Pero podemos notar de que no había una manera de encontrar la salvación o la relación íntima con Dios hasta que Cristo vino a morir por nosotros. A mí me impresiona mucho cuando leemos eso, que la gracia es un regalo, es un regalo, la salvación es un regalo, que aún en medio del pecado, es una cosa dar la vida de tu hijo para salvar a alguien bueno, pero dar tu hijo único a morir una vida así rechazado, en pobreza, humillado, traicionado, dejado solo, de ver a tu hijo sufrir eso por personas que aún viven en el pecado. Imagínate ese gran amor de Dios para nosotros. Dice el texto de San Pablo a los Efesios, que tanto Dios nos amó aún en medio del pecado, que entregó su Hijo único para morir por nosotros. Y eso no es algo que podemos merecer. Ese regalo, muchas veces premiamos o no, premiamos a nuestros hijos si se portan bien, les damos un premio. Pero aquí tenemos el amor del Padre que aún viendo sus hijos en la miseria, en las ataduras, cubiertos de lodo, cubiertos de fragilidad humana, aún así entrega a su Hijo para su salvación. Aquí vemos que la gracia de la salvación es el regalo más grande que Dios nos ha dado. ¿Y cuántos de ustedes lo aprecian? ¿Cuántos de ustedes? Yo creo que cuando decimos tu gracia, Señor, me basta. Cuando pensamos y meditamos nada más en la salvación, nada más. Es tan grande imaginar el amor de Dios que nos invita a tener una relación con Él. Ser salvos de la muerte, ser salvos del poder del mal, ser salvos del sufrimiento, solo porque nos ama y no lo merecemos. Yo creo que es digno de meditación. Pero ¿cómo podemos tener acceso a esa salvación? ¿Cómo podemos tener acceso a la gracia? Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el único fuente. Y eso tenemos que tener muy, muy resaltado, porque va a haber mucha tentación cuando vienen a tocar tu puerta los mormones, los testigos de Jehová, otras sectas, otras creencias, inclusive otras prácticas, o sea, de nueva era, o de creer en cuarzos y en muchas cosas. Y uno va a estar tentado de creer en estas cosas porque presentan argumentos bastante convencientes. Pero usted tiene que saber que Jesucristo es
el único fuente de gracia. Si no fuera por la muerte y resurrección de Jesucristo, todavía estaríamos separados de Dios. No habría manera de encontrarnos en la presencia amorosa de Dios Padre Todopoderoso que tanto nos ama. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es el único fuente de gracia. Lean conmigo en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 16. Yo estoy leyendo de mis apuntes. Si a usted le interesa tenerlos, son gratis. Nada más entra en mi página o escríbeme un correo y con mucho gusto usted puede tenerlos para meditarlos o compartirlos con tus grupos o con tu familia. Bueno, vamos a leer entonces. Del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 16. Pues en su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. O sea, ese don inmerecido, ese regalo de Dios inmerecido, solamente lo recibimos a un gran precio. Cristo tuvo que morir para que usted tenga vida. ¿Y usted todavía no aprecia tu vida? Usted todavía no aprecia lo que Dios ha hecho por ti. Muchas veces no entendemos nuestra fe, lo tenemos de alguna manera porque fue un don dado en nuestro bautismo, la semilla está bien plantada, pero usted aún no entiende lo que tienes. Jesucristo es fuente de todas las gracias, es fuente de la gracia, pero hay canales de recibir esa gracia. Hay lugares donde podemos acercarnos para recibir la gracia de Dios, ese regalo inmerecido. Y la gracia viene de varias formas. Para el enfermo, la gracia puede significar el consuelo, o la sanación, o la provisión. La gracia es un regalo inmerecido. ¿Dónde lo podemos encontrar? En primer lugar, como te dije al comenzar el programa, la gracia se puede encontrar en la palabra de Dios. Usted sabe lo que tengo en la mano. Usted sabe lo que es la Biblia. Usted lo ha leído. Usted lo entiende. Es la palabra de Dios. Ningún otro libro tiene lo que las Sagradas Escrituras tienen. Fueron escritos, claro, por hombres, por evangelistas, por profetas. Fueron escritos para hablar en ciertos tiempos, en ciertas condiciones. Dios tenía una palabra específica para ciertos momentos y ocupó de los diferentes escritores de los libros de la Biblia para atender estos problemas. Pero usted sabe que es el único libro en todo el mundo que es la palabra actual de Dios, que Dios ocupa de su palabra, de sus sagradas escrituras, para hoy en día hablarnos. No tiene que, muchos dicen es que alguien dice que la Virgen dijo y esperan cada 25 del mes, yo también lo espero, los mensajes de la Virgen de la Paz en Medjugorje, pero nunca la Virgen va a decir lo que no está escrito acá. Es decir, Dios ocupa de la palabra para hablar a su pueblo, a su iglesia hoy. Entonces, una fuente de gracia está en la palabra de Dios. ¿Y dónde es el lugar por excelencia para escucharlo, para leerlo, para entenderlo? En la misa. Usted está invitado al banquete todos los días. Tal vez desde tu cama, donde usted está en un momento de sufrimiento, pero aquí por Mariavisión usted está unido a la Santa Misa. Y cuando usted está escuchando esas alabanzas, son salmos, son cartas, son el Evangelio. Y cuando el sacerdote o el diácono se pone de pie con todos nosotros y empieza a leer el Evangelio, por eso estamos de pie, reconocemos la grandeza de ese momento, es de escuchar la palabra de Dios que Dios mismo está ocupando para instruir, para corregir, para consolar, para liberar, para hablarnos al corazón y cada uno, fíjense en lo increíble de eso. Esa fuente de gracia que la palabra de Dios, cada quien va a recibir algo según su necesidad.
Claro, el sacerdote normalmente nos va a describir, nos va a instruir en el sentido profundo de la palabra, pero Dios lo va a ocupar para hablarle a usted. ¿Y cuántos de ustedes dicen, ay no, a mí me da flojera, a ver si voy, a ver si puedo escuchar la misa? Los que reconocemos la gracia de escuchar el Evangelio leído en comunidad en la Santa Misa, entendemos de que ahí es donde encontremos la vida. Tu gracia, Señor, me basta. O sea, tenemos ese don inmerecido de un banquete preparado para nosotros, de la palabra de Dios accesible a nosotros desde el Concilio Vaticano II, que todos podemos tener la palabra de Dios en nuestro idioma y podemos encontrar una palabra específica, especialmente en la misa. Estamos hablando en ese momento de canales de gracia. O sea, si yo quiero recibir la gracia del Señor, ¿a dónde voy? ¿Dónde busco? Yo aprendí desde pequeña que es en la palabra de Dios. Y el otro día una señora muy querida me dice, yo quiero leer la Biblia igual que tú. Pues aplícate, aplícate, toma los cursos, lea los 5 horas diario. Yo antes lo leía como 15 horas diario, estúdialo con los maestros, vaya a un instituto bíblico, o sea, o nada más vaya a la misa. Ahí está más accesible como para todos. Y ya que usted recibió una palabra, ya que esa palabra cobró vida en tu corazón, anímate. Muchos de los católicos viven su fe como para sí mismos. Muchos de nosotros vivimos nuestra fe como algo personal. Y es una invitación. Si la palabra a ti te habló algo, compártelo con tu esposo, compártelo con tu esposa, compártelo con tus hijos, con tus nietos. Yo fui de vacaciones, de hecho en mi Facebook tengo ya la segunda página, pueden ver las fotos, son increíbles. Y fui con mi papá y mi hija y Jeanette, una persona muy querida, a un lugar que se llama St. Martin's. Y yo me levanto requete temprano, yo me levanto a las 4 y me acostumbro siempre a ser la primera despierta. Pero ¿qué es lo que encontré? Encontré a mi papá que ya tenía mi café listo. Y ya tenía su Biblia abierta, ya estaba en oración, ya estaba meditando en la palabra. Y entonces se despierta Jeanette y se sienten juntos y comienza a leer. Es que la palabra a mí me dijo eso, es que la palabra me dijo el otro. Yo no lo podía creer. ¡Qué maravilla! ¡Qué manera de vivir en familia, de despertar juntos! Y claro, tomar un poco de café, no es por nada, pero que como para que cargas un poco de pilas. Y compartir la palabra. Y tenerlo como normal, accesible en la familia, no como nada más, ay, ya te conozco, lo tienes ahí en el altarcito y prendes la vela y está todo amarillo esas páginas. Pues no, eso no es un fuente de gracia, es un regalo inmerecido, tener una manera, un instrumento para que Dios nos puede comunicar a su pueblo todos los días. ¿Y sabes por excelencia cómo leerlo? Ay, acá te viene. ¿Sabes cómo leer la palabra de Dios por excelencia en familia? Únete con la iglesia. Medita los textos que toda la iglesia está meditando. Decimos que formamos la iglesia única, santa, católica, apostólica y romana, ¿o no? Y eso nos unifica, o sea, con nuestros pastores, que en cada misa, en todo el mundo, en toda la iglesia, se van a meditar esos textos. ¿No sería por excelencia meditarlo en tu casa, con tu familia, en tu matrimonio? Fuente de gracia, la palabra de Dios. ¿Cuál sería otra fuente de gracia? Todos los santos te dirían. Todos los santos lo vivieron. Es en la Eucaristía. En la Eucaristía hay una fuente de gracia de Dios. O sea, es un regalo inmerecido. No hay forma de merecer ese regalo. ¿Cómo podemos agradecer a Dios una sola Eucaristía en toda la vida? De tener el sacerdote consagrado, ungido, separado, preparado, y con la autoridad de toda la iglesia y con la autoridad de Dios, que está celebrando para nosotros la Santa Misa. Pero llega un momento en la misa que ya no es el sacerdote. Ya llega un momento donde Cristo mismo se hace visible, donde Cristo mismo pronuncia estas palabras. Elevó el cáliz, elevó el pan,
pronunció esa palabra. O sea, en ese momento el sacerdote es instrumento, canal de gracia, celebrando para nosotros un don inmerecido, o sea, la gracia, en una sola Eucaristía, que usted lo vive con fe, cambiará toda tu vida. No hay donde en este mundo que usted puede recibir más gracia, más favor, más bendición, que en una Eucaristía vivida con mucha fe. Y no solamente lo ves como visiblemente frente a nosotros, en el sagrario, que tiene un don, un valor inmerecido, pero Dios te invita a alimentarte. ¿Cómo? ¿Usted le agradece lo suficiente eso? ¿Usted realmente comprende lo que está haciendo? Es un regalo inmerecido. Ninguna otra fe, créanme, es tan grande este misterio que ninguna otra fe tienen un Dios que se esconde en un pedazo de pan. Un Dios presente en la iglesia, presente en toda su divinidad, en todo su poder, en toda su gloria, y te invita a alimentarte con Él. Por eso tienes que estar confesado, ¿cómo no? Por eso tienes que estar en gracia, ¿cómo no? Porque ¿cómo usted va a ir indignamente a recibir eso? No sería fuente de gracia, sería fuente de condenación. O sea, es una rebeldía de semejante tamaño que usted no está preparado para eso, usted está en pecado y se atreve a recibir a Cristo en tu vida, en tu corazón, en tu boca, en la Eucaristía, si usted no está preparado. ¿Fuente de condenación o fuente de gracia? Y cuando usted ha recibido al Hijo de Dios vivo, resucitado y está en ti, imagina lo que eso significa para tu cuerpo. Imagina lo que eso significa para tu alma, para tu mente, para tus decisiones que tienes que tomar. Yo voy a misa, bueno, siempre decimos que la iglesia de Triángulo, ahí en el DF, los que lo conocen pues ya saben dónde es. Entonces, ¿qué creen? Está lleno cada mañana. En Argentina, en San Isidro también estaba lleno cada mañana. Me impresiona la gente que sabe aprovechar. O sea, es un regalo de Dios, una fuente de gracia, un regalo inmerecido, y saben que no pueden trabajar, no pueden tomar las decisiones que necesitan, no pueden tener la fortaleza, no pueden tener la salud. O sea, han encontrado en la Eucaristía todo lo que necesitan. Tu gracia, Señor, me basta. ¿Para qué te estoy mendigando más? ¿Para qué te estoy pidiendo más? Tú me has dado todo. Me has dado la salvación, me has dado tu Hijo, y tu Hijo aún está en medio de nosotros en la Eucaristía. Vamos a seguir profundizándonos en ese tema después de ese corte. Acuérdate que son cortes. Usted puede aprovechar como siempre hacen, van al baño, van a la cocina, van a hacer cosas así, o pueden abrir tu Biblia, pueden empezar a meditar ese texto, pueden llamarnos y entrar en el sorteo, pueden animarme. Muchos de gente de muy buena onda llaman, me animan, me dicen todo lo que Dios ha obrado por medio de esos mensajes. Pueden entrar en sorteos, 2 boletos para el evento. Mira, participo en muchos, pero te tengo que decir francamente, es mi favorito, porque nunca he visto a Dios actuar con tanto poder en tan poco tiempo que en nuestro evento mensual de María Visión. Y aquí hay 2 boletos en el sorteo, libro escrito por mi mami, yo creo en el bautismo del Espíritu Santo, ese título, una imagen de la Virgen de Guadalupe precioso, 2 libros que nos hablan del amor del Padre, y 5 libros que nos hablan de la misericordia de Jesucristo. Mucho para ganar, aprovechalo. Te regresamos. Tu gracia, Señor, me basta. Tengo todo lo que necesito, en lo que puedo reconocer lo que Jesús me ha regalado, ese don inmerecido de la salvación. Me basta. No necesito más. Muchos de nosotros no reconocemos lo que Dios nos da día tras día. Su gracia es suficiente. Lo que pasa es que nos falta fe y nos falta la capacidad o la decisión de vivir nuestra fe
de entenderla y de saber a dónde podemos tener acceso a esa gracia. En primer lugar, les estoy compartiendo de que desde la palabra de Dios tenemos esa fuente de gracia, de los sacerdotes, tenemos esa fuente de gracia de la iglesia, tenemos la fuente de gracia presente en la iglesia, en la Eucaristía por excelencia, de veras que es un don tan grande, tan inmerecido, que ninguno de nosotros somos suficientes buenos tal vez para merecer una sola Eucaristía. Pero aún en medio de nuestro pecado, dice San Pablo a los Efesios, aún así Dios nos ama. Y si no tenemos pecado mortal presente, lo cual va a ser fuente de condenación, podemos tener acceso a ese gran banquete. Y si usted está viendo ese programa y no es católico, usted va a encontrar que algo te falta. Claro, te predican muy bonito y tienen fuente de gracia de la oración, de la alabanza, de la palabra de Dios. Pero lo que están perdiendo en la Eucaristía es incalculable. Es un regalo de tanto valor que usted no aprecia o no conoce. Te invito a acercarte a la Iglesia Católica más cerca de tu casa para ver qué te ofrece Dios. Vamos a ir profundizándonos. Otra fuente de gracia sería la oración. Y los que sabemos el valor de la oración, sabemos que conviene levantarnos temprano, conviene separarnos, tomar esos tiempos de oración, esos talleres de oración, esos cursos, esos libros, pero más que todo vamos a escuchar qué dice la palabra de Dios acerca de la oración. Capítulo 11 del Evangelio de San Lucas y versículo 9 dice así. Les digo, versículo 8, les digo que aunque no se levanta a darle algo por ser su amigo, lo hará por su impertinencia y le dará todo lo que necesita. Así que les digo, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llaman a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama a la puerta se le abre. La insistencia, la persistencia en la oración. O sea, no estoy tratando de convencerte que hay que insistir con Dios para que Él haga tu voluntad. La oración es estar en su presencia. Tu gracia, Señor, me basta. Y cuando tengo acceso a ese canal de gracia, o sea, la oración, donde me puedo conectar con mi Creador, con mi Padre, con mi Señor, donde puedo poner mi vida a sus pies, donde tengo la oportunidad. ¿Sabes lo que la oración es para mí cada mañana? Es una oportunidad de entregarme, de decir, aquí estoy para lo que tú quieres. Te entrego absolutamente todo lo que tengo, está en tus manos. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que seré, te entrego lo que más amo, mis hijos, mi familia, mi esposo, mi madre. Te entrego María Visión, te entrego Carisma Misiones, te entrego la renovación, te entrego todo lo que soy parte de, o he tenido el privilegio de formar parte de, te entrego. O sea, la oración es un canal donde tú te entregas, tú das todo, pero cuando tú te entregas todo en oración, Dios te llena con una cantidad de gracia impresionante para que usted pueda ser ese canal de gracia para los demás. La oración, fuente de gracia o canal de gracia. Hemos mencionado los sacerdotes como fuente o canal de gracia, la comunidad. Hay tantísimas que dicen, no, pues qué flojera. Y francamente, humanamente hablando, pues sí, porque muchas veces en la comunidad, con tantísimas personas conviviendo la fe, viviendo la fe, empezamos a tener conflictos y uno dice, no, mejor voy a vivir mi fe a solas. No, ¿para qué? Yo no necesito ir con ese grupo y empezamos a juzgarlos de varios términos y preferimos vivir nuestra fe a privadas. De hecho, ¿acaso no conoces personas que dicen, yo tengo fe en Dios, pero no en la iglesia? Yo tengo fe en Dios, pero no voy a misa porque no me interesa de estar rodeado de esa gente. No se puede recibir ese canal de gracia, esa fuente de gracia, ese don inmerecido de Dios sin estar en comunidad.
Por eso en Pentecostés estaban todos los discípulos unidos con la Virgen Santísima María y fue derramado el Espíritu Santo, pero siempre, siempre vivían en comunidad, se apoyaban mutuamente, se entregaban a las necesidades del otro, compartían no solamente consejos, pero de sus bienes también. Yo escuché aquí inclusive el otro día de que no tenían para comer. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? Alguien que es mi hermano tiene que tener para comer. O sea, me queda el dolor por los que sufren de mi comunidad. Y no sé tú sientes el dolor del tuyo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos indica acerca de la gracia que viene por medio de la comunidad? Fíjense, es maravilloso. San Pablo escribió a los Efesios en capítulo 3, versículo 20, con esas palabras. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas, incomparablemente mejor de lo que podamos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros, palabra de Dios. O sea, cuando estamos en comunidad, le damos la posibilidad a Dios para actuar con mucho poder por medio de nosotros. ¿Te acuerdas? Que es necesario orar 2 o 3 unidos. Es necesario compartir el pan. Si no fuera así, Dios hubiera dejado dicho en la palabra, hubiera dicho ya cada quien vive su fe como quiere. Ya no hubieran puesto pastores, no hubieran puesto obispos, no hubieran puesto a San Pedro. Hubiera dicho, no, pues cada quien inventa su fe como quiere. Pero no es así. La comunidad nos da mucha fortaleza. El examen de conciencia, eso es un fuente de gracia maravilloso. ¿Por qué? Dios quiere que usted vive su vida en plenitud. Pero usted muchas veces no toma el tiempo para analizar qué ha hecho con su vida. El examen de conciencia es algo que la iglesia misma recomienda que hagamos por lo menos una vez al día. Y de preferencia, como no, al final del día. Que usted, después de haberte preparado en oración al inicio, después de haber ido a misa para recibir de la Eucaristía ese día, después de haber servido a los demás a lo largo del día, después de haber trabajado para servir también a la comunidad y participar en la sociedad y ser luz para la sociedad ahí, usted llega al final de tu día y hace lo que se llama un examen de conciencia. Obviamente uno analiza con los pecados capitales si ha caído en algún pecado, si empieza a resbalarse. O sea, más vale que nos demos cuenta a tiempo. Fuente de gracia es el examen de conciencia, donde uno se va a medir, se va a decir, ¿y cómo actué con los alimentos? ¿Caí en la gula? ¿Y cómo actué con los demás? ¿Caí en la lujuria? Y así uno va haciendo su examen, pero mira, lo voy a llevar al siguiente paso. Yo lo que hago con mi día es eso, me mantengo a cuentas por cada minuto, o sea, por cada 15 minutos, por cada media hora. ¿Qué he hecho con mi tiempo? ¿Qué he hecho con mis talentos para servir a los demás, para servir a Dios? O sea, fuente de gracia es poner tu vida, tus tiempos a la luz de Cristo y decir, si yo te pertenezco realmente, ¿cómo estoy ocupando de todo lo que me has dado? ¿Qué más es un fuente de gracia? Es un canal de gracia, es una manera que la gracia entra a tu corazón por medio de los dones y carismas del Espíritu Santo. Ay, conviene ser carismático aquí. Porque nosotros entendemos lo que significa para la vida, está lleno de los carismas y dones del Espíritu Santo. Y si usted no, puede usted abrir su Biblia, porque ahí lo van a encontrar, los carismáticos no lo inventaron. San Pablo habla al pueblo en Roma, habla al pueblo en Corintio acerca de los dones y carismas espirituales. Entonces léanos en Romanos 12, 1 de Corintios 12, 1 de San Pedro capítulo 4. Usted puede ver mencionados los dones y carismas del Espíritu Santo. Entonces, uno dice, no lo merezco, no merezco que Dios me digna con ese don espiritual, pero no es solamente para que yo me siento bendecida, es para poner al servicio de los demás. Mira, si Dios te ha dado un don o un carisma o un talento
es para que usted pueda entregar eso a los demás. Y es como el mismo maná que recolectaron en el desierto, ¿se acuerdan? Que tomaron nada más lo que necesitaban para ese día. Y era para alimentar a gusto a cada miembro de la familia. Pero si no lo ocupaban, si colectaron demasiado, ¿qué hacía ese maná? Se empezaba a pudrir. O sea, los dones y carismas, si usted no los pone en servicio a los demás, si usted ha sido ungido para la predicación, si usted ha sido ungido para la administración, si usted es bendecido con riquezas y usted está guardándolo para usted mismo, no solamente te va a pudrir adentro, te va a echar a perder, pero eternamente usted va a vivir con esas consecuencias. ¿Cómo tener esa fuente de gracia, esa gracia fluyendo por medio de nosotros para el servicio de los demás y usted lo bloquea? Pues analízate. Y vamos, el Espíritu Santo es el regalo, es el canal de gracia, es esa fuerza, poder de Dios actuando, operando en la iglesia hoy, que muchos ni siquiera saben quién es. Es patético, esto es inconcebible. Yo que soy carismática y antes de eso mis antepasados eran pentecostales, tenemos la vida en el Espíritu como una gracia para nuestras vidas, que si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, como dijo David en su confesión en el Salmo 50, cuando implora al Señor, no me quitas el Santo Espíritu. O sea, cuando tú dices, quítame todo, pero no quitas de mí el Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que es un don inmerecido, pero si lo tenemos operando en nosotros, ¿qué es lo que tenemos? La fortaleza, el consuelo, la defensa, la luz, la sabiduría, la verdad, es el quien revela la verdad, el santificador, el purificador, el libertador. O sea, si usted tiene el don inmerecido del Espíritu Santo actuando en ti desde tu bautismo, es tiempo que usted lo reconozca, es tiempo que usted lo vive. Y ya como broche de oro, como canal de gracia, es la Virgen Santísima María, llena de gracia, y más allá, que aún no ha sido aprobado como dogma de la Iglesia, pero es la mediadora de todas las gracias. La Virgen Santísima ha participado siempre desde su sí, desde el fiat. Dios quiso involucrarla, incorporarla en todas las gracias. Ella estuvo presente en traer al Salvador al mundo y sigue estando presente para que el Salvador pueda llegar a cada corazón. Ella está en el cielo, está con la corona puesta, es nuestra madre, la madre de Jesucristo, y es la que va a mediar, va a abogar, va a implorar a Dios para que derrame gracia sobre usted. Usted piensa, mi vida no tiene sentido, no tengo nada, yo no sé orar, yo sufro, nadie se preocupa de mí. ¿Y qué ciego estás? ¿Qué ciego estás, hermano? ¿Qué ciego estás, hermana? ¿Qué sorda estás? Porque Dios está a gritos diciendo que su gracia basta y sobra para tu vida. Tienes todo lo que usted necesita, nada más búscalo. Llámanos y permítanos orar por usted. Es un privilegio. Yo en algún momento voy a encontrarme igual que ustedes delante del juicio, delante del justo juez. Y voy a poder decir, pues hice lo que pude para compartir la fe. Pero ¿sabe cuál va a ser mi gusto? Es que Él me va a mostrar el fruto de cada una de esas oraciones. No son papeles, son personas, son familias con necesidades. Y me dignan, me dan el privilegio de participar en tu milagro. Así que llámanos y déjanos tus peticiones y cuenta con la familia de María Visión, con una hermana, para orar y ver la gracia de Dios derramarse sobre tu vida. También pueden entrar en los sorteos, son buenísimos. 2 boletos para el desayuno, 5 libritos de la misericordia, 2 del Padre, una imagen de la Virgen de Guadalupe y tal vez mi favorito, un libro escrito por mi mamá, déjala contagiarte a ti también,
que viene con el título Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo. Es lo que estuve hablando de ella, tal vez lo aprendí. Bueno, ahorita regresamos y dile al Señor, Señor, es verdad, tu gracia me es suficiente, tu gracia, Señor, me basta. Te regresamos. Tu gracia, Señor, me basta. Imagínate de mirar tu vida en esa perspectiva. Tengo todo lo que necesito, porque la gracia de Dios está conmigo. Dios vive en mí. Dios me ama. Dios me ha resucitado con Él. He muerto con Cristo en la cruz y me resucitó. Y tengo vida en Él, por Él y para Él. Y estoy llena del Espíritu Santo. ¿Qué más le puedo pedir? O sea, cuando ves tu vida en perspectiva de lo que el mundo considera importante, lo que apenas dije te va a parecer absurdo. Pero cuando lo vives desde la perspectiva de fe, que tienes el Creador del mundo, que ofrece su Hijo para salvarte, y no solamente te salvó y te dejó a tu suerte, vive en la iglesia, en los sacerdotes, en la Eucaristía, en la oración, en la palabra, en la comunidad, tantísimos lugares donde tener acceso. O sea, uno dice, yo no sé dónde encontrar a Dios, ¿y por qué? Permítame, porque eres flojo o floja, no sé, porque usted no se anima a buscar, porque hoy en día no hay excusa. Es tan cerca que usted puede prender la tele, como estás haciendo en ese momento, o el internet, o ir a tu parroquia, y hay tantísimos lugares que son fuentes de gracia, don inmerecido, regalos de Dios. Y sí, en algún momento Dios nos va a preguntar, ¿y qué hiciste con todo lo que te di? O sea, cuando estás lleno de gracia, se te tiene que notar. ¿Se notó en la Virgen Santísima o no? Hasta el ángel mismo aclamó, dijo, Dios te salve, llena de gracia. O sea, se nota la persona que está llena de la gracia de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 3 nos dice así: por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, está hablando de Pablo, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense en sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Hay fruto de la gracia. Hemos hablado del fuente de la gracia, de los canales de gracia, y ahora vamos a hablar del fruto de la gracia. Una persona que está llena de la gracia de Dios es una persona humilde. La humildad es algo simbólico, obviamente, del Hijo de Dios, obviamente de la Madre de Dios. Lo que podemos decir como en primer lugar, cuando meditemos, cuando miramos sus vidas y sus actitudes hacia los demás, hacia ellos mismos, la forma de vida, eran personas humildes. No puedes estar tan lleno de ti mismo, de tus conocimientos, de tus títulos, de tu dinero, de tu poder. A mí me asombra la gente que piensa que eso es importante. Al contrario, estás mostrando tu ignorancia. Al contrario, estás mostrando tu vacío. Porque si usted ha puesto cosas, títulos, fama, poder como lo más importante para tu vida, usted ha perdido todo. Una vida que está llena de gracia es una vida humilde, y como Santa Teresita del Niño Jesús nos enseña, hay que mantenerte pequeño, porque si te llegas a caer no te vas a lastimar, ya estás bajito, pero si te subes demasiado y llegas a caer, te vas a lastimar y vas a lastimar a muchos. O sea, la humildad es algo que Dios exige, pero no te puede exigir algo sin darte la herramienta para vivirlo. Entonces, si aún usted no es humilde, mira a tu compañero ahí al lado, pues dile, deja ver a ver si eres humilde o no. Si no eres humilde, pida al Señor, lléname de tu gracia. Lléname de tu gracia, quita de mí toda raíz de orgullo, de soberbia, quita de mí todo obstáculo que no me deja vivir en la humildad. El fruto de la gracia también es la fortaleza. Es una persona llena de gracia que es fuerte.
En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1 vemos una exhortación de San Pablo a Timoteo, que era como su hijo espiritual, que era su discípulo. Y aquí, ¿qué es lo que le dice? Y tú, hijo mío, saca fuerzas de los dones que has recibido de Cristo Jesús. O sea, ¿cómo que saca fuerzas de los dones? Si tú estás lleno de la gracia de Dios, tú vas a ser una persona fuerte. Claro, tu naturaleza humana sigue en pelea, en lucha, como San Pablo dijo a los romanos en capítulo 7 y después en capítulo 8. Vemos esa lucha de la vida pecaminosa, de la vida frágil, de la vida que se siente sin valor, que se siente que no puede, pero vemos en capítulo 8 sacando fuerzas en el Espíritu Santo. Una persona es fuerte si está lleno de gracia. La Virgen Santísima era fuerte. ¿Cómo no? ¿Cómo podría sostener ver a su hijo en la cruz si no fuera fuerte? ¿Y dónde es que ella encontró esa fuerza? Por la gracia de Dios que estaba en ella. Y la santidad y la alegría son frutos de la gracia operando en nosotros. San Pablo escribió a las Gálatas en capítulo 5, versículo 22, hablando de la obra del Espíritu Santo, produciendo fruto en nuestra vida en esos términos. Dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. O sea, la gracia dentro de nosotros, el Espíritu Santo moviendo en nuestras vidas, produce. Y si tu vida no está produciendo eso, aún te falta. Hay que pedir más y permitir a Dios sacar de tu vida lo que le es obstáculo y llenarte con más gracia. Tu gracia, Señor, me basta. Si tengo tu gracia y tengo tu gracia operando en mí, produciendo en mí todo ese fruto, y ocupando todas las áreas de mi vida, mi inteligencia, mi corazón, mis emociones, mi cuerpo, si yo permito a la gracia de Dios llenarme, no hay nada para temer. Es una vida, no solamente basta, pero sobre. Es una vida donde Dios puede bendecir, no solamente a nosotros, pero a los demás por medio de nosotros. La gracia en medio de las pruebas. Mira, Dios nos da a cada uno, justo cuando lo necesitamos, todo lo que necesitamos. La gracia es una manera de vivir convencido de que Dios tendrá la última palabra. Si usted está en medio de una prueba y si usted está viviéndolo sin Dios. Yo el otro día estuve con una señora que me dice que vivió todo su embarazo con una niña que decían que tenía síndrome de Down. Y ella me dice, es que yo no oré. ¿Para qué? Yo dije, ¿cómo pudiste vivir esos momentos de prueba? Yo no entiendo, esto para mí me tiene en la evangelización, sin nada más. Yo no entiendo cómo las personas pueden vivir en medio de las pruebas sin la gracia de Dios. O sea, cuando yo fui secuestrada, por ejemplo, en el momento que me encontré en esa situación, había una gracia de paz. Había una gracia de protección, había una gracia de sabiduría, había una gracia que me mantuvo en silencio también. O sea, en cada momento de tu vida, la gracia de Dios basta, te va a dar justo lo que usted necesita, cuando lo necesitas. Y también en medio de las tentaciones. Tengo una amiga que quiero mucho, que de hecho hizo un programa aquí hace poco, hablando de la castidad. Y yo le respondí diciendo que el Señor mantenga su gracia sobre ti para que lo puedas vivir. O sea, cuando vemos a los demás que han caído en miles de problemas de ese estilo, que se han regalado, o sea, que han sido utilizados, que han sido violados, y nosotros mirando a esas personas que han sufrido semejantes tragedias, lo único que podemos decir es que solo por la gracia de Dios no estoy en la misma situación. Solo por la gracia de Dios no soy drogadicta. Solo por la gracia de Dios no estoy siendo violada. Solo por la gracia de Dios no he caído en adulterio. Solo por la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios es lo que nos protege en medio de las tentaciones. Es un don, es un regalo inmerecido.
Pero para tener acceso a ella, usted lo tiene que pedir. Aquí viene, por ejemplo, la tentación viene, usted ve algo que te atrae, o alguien, y empiezas a contemplar ese pecado, empiezas a consentir cómo sería de estar en esa situación. En ese momento usted tiene que pedir la gracia para resistir. O jóvenes, si usted está con su novio, bien guapo, y te atrae y sientes todo lo que vas a sentir físicamente, es una tentación. Y créame que si usted no tiene recurso a la gracia de Dios, usted puede caer y tal vez van a caer. Entonces, lo que tienen que hacer es encontrar esa gracia en medio de las tentaciones. Vamos a leer un texto del segundo de Colosenses capítulo 2, versículo 20, hablando de encontrar la gracia en medio de las tentaciones. Ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan a ese mundo. Y vamos a complementar ese texto con Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan a su pueblo. Vivan pues revestidos de verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, pero sobre todo, revístanse de amor, que es el perfecto lazo de unión. Y para broche de oro, Colosenses 2, capítulo 14 y 15. Dios canceló la deuda que había contra nosotros, que nos obligaba con sus requisitos legales. Puso fin a esa deuda clavándola en la cruz, por medio de Cristo. Dios venció a los... A ver, escucha, está buenísimo. Dios venció a los seres espirituales que tenían poder y autoridad y los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile. Victorioso, ¿no? Te encanta, a mí me fascina. Ahí vemos el actuar de Dios en medio de las tentaciones, que antes estuvimos sujetos a esas tentaciones que nos obligaba o que no podíamos resistirlos. Pero cuando nosotros morimos en Cristo, o sea, cuando entregas tu vida a Él, cuando te unificas a Jesús y cuando te despegas de todo lo material, de todo lo humano, tu fragilidad, tus complejos, tus quejas, tus divisiones, todo eso. Cuando usted muere con Cristo, usted va a encontrar esa misma victoriosa. Y como Él tiene autoridad sobre todo poder del mal, si usted está unido a Él, escucha bien, si usted está unido a Cristo, pero verdaderamente unido a Cristo, usted también en el nombre de Jesús tiene autoridad sobre todo poder del maligno que quiera hacerte caer en tentación. ¿Y sabe lo que a mí me ayuda? Que no soy mensa, bueno, soy mensa en algunas cosas, pero en esa no. ¿Sabes qué? Yo sé que Satanás quisiera destruirme. Yo sé que por acercar las personas a Dios que me odian. Yo sé que quisiera destruir a mis hijos, que quisiera destruir mi matrimonio. Entonces yo me caigo en cuenta que mientras que estoy en la gracia, mientras que estoy unida a Cristo, mientras que estoy apegada a Él, mientras que estoy buscando esas fuentes, esos canales de gracia continuamente, constantemente, en cada minuto, Satanás no me puede tocar. Pero en el momento que yo caigo, que yo me alejo de la gracia, que yo caigo en pecado mortal, ¿sabe lo que sucede? Dios me sigue amando porque, pues, ¿qué te puedo decir? Me ama mucho, pero caigo lejos de su protección y Satanás ahí me puede destruir como me quiere. Pero es una advertencia para usted. La gracia de Dios te basta. Si usted tiene la gracia de Dios operando en tu vida, no tienes por qué temer. Si tienes la gracia del Espíritu Santo operando en ti, iluminándote a ti, usted puede vivir este día que usted tiene que encontrar la fuerza que necesitas, lo puedes tener, porque la gracia de Dios es suficiente. La gracia te hace hijo de Dios. No te es suficiente. Yo leo estas cosas y digo, qué grande, qué barbaridad, qué grandeza de poder decirles que la gracia de Dios te hace hijo de Dios, te incorpora
al cuerpo místico de Cristo. En Romanos 8:14 dice así: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleva otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Tu gracia, Señor, me basta. Ese don inmerecido me es suficiente. Y también por la gracia, ay, eso me encanta como mujer, cómo no, te comparto uno de mis secretos. Por la gracia nos rejuvenecemos. Me dicen, ¿cómo que tú tienes hijos de 24, 22, 20 años y 9 años? No se te nota. ¿Cuál es tu secreto? Bueno, aquí te va. En 2 Corintios capítulo 4, 16 dice el texto: por eso no nos desanimamos. No nos desanimamos, pues aunque por fuera envejeciendo, por dentro nos rejuvenecemos día a día. Ay, palabra de Dios, qué maravilla. Si usted quiere el secreto de mantener esa juventud, ese chispa de alegría que por fuera, ¿qué importa? Las arrugas y eso lo merecemos, ¿acaso no? Pero por dentro, cada día nos encontremos una eterna fuente de juventud. Es por la gracia. Y la gracia, y con eso concluimos, la gracia es suficiente para evangelizar. Hay los que quieren compartir la fe con los demás. De hecho, me han pedido, oren por mí para que pueda compartir la fe con mi familia, con los demás en mi comunidad. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 de San Pablo. A ver, es increíble lo que dice aquí. Pero él me dijo, hablando de Jesús: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto, seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Palabra de Dios. Jesús le dijo a San Pablo: tu gracia, o mi gracia, es suficiente para ti. Yo sé que eres como una olla de barro, yo sé que tienes muchas flaquezas, pero precisamente por eso te elijo. Precisamente Dios elige los más pequeños para gloriarse, para que la gente pueda decir: wow, solo Dios puede hacer eso. Y por eso ustedes me dicen: ¿y cómo que Dios te preparó para la misión que usted tiene? Precisamente porque nada más me permito usar. Yo reconozco mi pequeñez, me mantengo pequeña para que Dios pueda gloriarse por medio de mí. Una exhortación final, 2 Corintios capítulo 6, versículo 1, ya que somos colaboradores con Dios, nos exhortamos a que no reciben en vano la gracia divina. Palabra de Dios, que no sea en vano lo que Dios te ha dado. Reconózcalo, ocupa de aprender de lo que tienes y compártelo con los demás. Y ya por último, hay una oración favorita y con esa oración vamos a concluir y después vamos a rifar esos premios. Es una oración que mi tío abuelo, el hermano de mi abuelo me enseñó. Es tomado de Números capítulo 6, versículo 22. Es una oración que escuchamos a veces en la misa, pero tiene mucho poder. A ver, escúchalo. Con esa oración Dios enseñó a Moisés bendecir el pueblo. Y con esa oración he orado todas las noches por mis hijos, les impongo manos y les digo así. El Señor dijo a Moisés: di a Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te concede su favor. El Señor te muestre su rostro y te da la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Y sabe que yo lo digo en inglés, te comparto. Le digo así, especialmente en esas noches con Regina, mi hija de 9 años, te invito a hacer lo mismo. Se puede pedir que la gracia de Dios llena a tu familia y pedir esa oración. Y lo digo en inglés así. May the Lord bless you and keep you. May he make his face to shine on you. Pour out his grace on you. Build up a wall of protection around you and give you his peace. Que el Señor te bendiga siempre y que derrama en plenitud su gracia sobre tu vida siempre. Vamos a ver quién ganó estos premios. Yo considero, mira, no es por nada, yo considero que el más valioso de todo lo que estoy ofreciendo hoy son los 2 boletos para nuestro evento mensual de María Visión.
Hay lugares de bendición, hay tiempos de bendición y Dios se hace presente. ¿Quién va a recibir 2 boletos? Guadalupe, Lisandri de Colonia, Insurgentes, supongo que aquí de Guadalajara, Guadalupe, ven por tus boletos y ahí nos vemos en el desayuno. Tal vez siguiente en importancia que estoy rifando, el libro escrito por mi mamá, Marilyn Kramer, con el título Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo. A Guadalupe de Félix, de Zapopan, Jalisco, amiga, dejaste tu teléfono, así que ven por el libro de mi mamá, te lo regalo con mucho gusto. La imagen de la Virgen de Guadalupe, es listo para colgar en tu cuarto, recordando que ella es mediadora de todas las gracias, que ella estará pidiendo por usted en cada momento de necesidad. Eso va María Santos Aguirre Espinosa de Zapopan, puedes venir acá al canal por él. 2 libros que don Armando Navarro nos pone en la rifa, que nos habla del amor del Padre, de Dios Padre. El primero, María Teresa Mendoza Trujillo de Guadalajara y Trinidad Méndez de Zapopan. Y 5 libritos que nos habla de la misericordia de Dios. Tu gracia, Señor, basta. O sea, tantos regalos de Dios nos es suficiente. 5 libros. Primero va Alberto Paz Priego de Cancún. Ana Varela, amiga, con mucho gusto seguiremos orando por tus necesidades. Ganaste un librito. María Elisa Siller de Coahuila. Hay que dejarnos... dice que no participa. Lo perdiste, amiga, lo siento. Edith Vallejo de Zapopan, entonces. Emilio Preciado de Limón, Jalisco. Y uno más. Vamos aquí abajo. María no, pues ya ves, te iba a dar 2 regalos, amiga. María Guadalupe Valencia Ochoa de Zapopan, Jalisco. Y dices, ¿y por qué en Jalisco ganan? Porque llaman, y usted también tendría que llamar y participar y unirte con María Visión. Quédate. Pronto usted va a ver el Santísimo Sacramento. Y no es solamente para contemplar, es para vivir esa gracia. Cristo en medio de nosotros. Tu gracia, Señor, me basta. Hasta siempre.